Estaba a punto de amanecer. Esa hora gris entre el final de la noche y el comienzo del día, cuando hasta los faros parecen cansados y el frío se mete en el alma, no solo por la ventana. El camión estaba detenido a un lado de la carretera, con el motor apagado, pero las luces seguían encendidas, parpadeando como si quisieran llamar a alguien. La puerta del lado del pasajero, entreabierta, se movía ligeramente con el viento. Un juguete de plástico, un carrito rojo ya medio rayado, caído sobre el asiento. Silencio. Y fue ahí, en ese silencio que parecía gritar, donde todo comenzó. ¿Conoces ese tipo de silencio que da miedo? Que parece esconder algo. Bueno, eso era lo que me rodeaba esa mañana. Un silencio que dolía más que cualquier bocinazo rompiendo la madrugada. Porque dentro de la cabina, él ya no estaba. Lucas. Mi niño. Mi hijo de 10 años, que siempre dormía abrazado a una almohadita con olor a hogar. Que siempre me pedía dejar la radio bajita, solo para escuchar el canto del asfalto. Que contaba los postes por la ventana, como quien marca el tiempo hasta el próximo abrazo de mamá, que ya no está con nosotros. Había desaparecido. ¿Y yo? Yo solo tenía un camión lleno de recuerdos, y un dibujo en el tablero. Un dibujo mal hecho, de esos que solo un padre entiende. Había un muñequito pequeño con gorra azul, y al lado, una figura extraña. Alguien grande, con sombrero y una sonrisa torcida. Nunca había visto esa cara, pero Lucas, sí. La dibujó apurado, como quien quiere decir algo que las palabras no dejan. Me quedé mirando ese papel como si fuera un mapa. Como si cada trazo gritara algo. Porque cuando eres padre, cuando lo has perdido todo y solo te queda tu hijo, aprendes a escuchar hasta lo que no tiene sonido. En ese momento, no sabía dónde estaba, ni quién se lo había llevado. Solo sabía que no era un sueño. Que el café enfriándose en la consola, la puerta abierta y el juguete en el asiento, eran reales. Demasiado reales. Y en ese instante, compa, te lo juro, el mundo se detuvo. Todo lo que tenía era mi camión, la fe en la virgencita colgada del retrovisor, y un corazón a punto de estallar. Porque ningún padre debería vivir algo así. Ninguno. Pero yo lo viví. Y si me estás escuchando ahora, es porque esa carretera me dio más que carga ese día. Me dio una misión. Me llamo Ernesto Salgado. Tengo 44 años, pero el rostro dice más. La carretera cobra, compa, no solo al motor, sino también al alma. Soy de San Luis Potosí, tierra caliente, de gente firme. Llevo carga seca en mi International 9800, azul oscuro, viejo de guerra, pero con más historias que muchos libros por ahí. Empecé en el camino temprano. Perdí a mi padre a los 14, y pronto me tocó entrarle al trabajo duro. Primero empujando carrito en el tianguis, luego como ayudante de carga, hasta que saqué mi primer licencia. El camión llegó recién a los 28. Antes de eso, solo lo soñaba, escuchando los motores por la madrugada y diciéndome, algún día vas a ser tú el que va ahí. Conocí a Mariela a la orilla de la carretera, en una gasolinera en Matehuala. Era mesera. Tenía la mirada triste, pero una sonrisa que hacía olvidar el polvo del camino. Nos enamoramos rápido, como quien ya había esperado demasiado. Tuvimos a Lucas 2 años después. Ella quería que dejara el volante, que pusiera un negocio, pero el flete era lo único que sabía hacer. Y le prometí, solo unos años más, amor. Solo hasta juntar lo suficiente. Pero la vida no espera. Mariela se fue temprano, de repente. Un problema en el corazón que nadie vio venir. Y me quedé con Lucas. Solo nosotros dos. Yo y ese niño que tenía la misma mirada de su madre, pero que cada noche me preguntaba, papá, ¿cuándo te vas a quedar? Nunca supe qué decir. Me lo llevé a la carretera. No por valentía, sino por miedo a dejarlo solo. Y porque cada curva, cada parada, era también una forma de mantenerla viva. Era como si ella estuviera ahí, en su voz, en sus risas desde el asiento del copiloto, en la forma en que pedía pan dulce en las estaciones. Cada viaje con Lucas era más que una entrega. Era sobrevivir. Pero también era culpa.
porque yo sabía que ningún niño debería crecer sin raíces. Sin una cama fija. Sin una escuela de verdad. Pero él nunca se quejaba. Siempre decía que le gustaba el camión, que quería ser como yo. Y yo sonreía, pero por dentro, dolía. Intenté ser padre, madre y camino. Pero la verdad, compa, es que hay cosas que ningún hombre puede ser solo. Y esa noche, cuando vi ese asiento vacío y el juguete caído, lo único que me quedó fue una promesa. La que le hice a Mariela, frente al ataúd, con las manos temblando y los ojos llenos, te lo juro, nunca le va a faltar nada. Ni amor, ni cuidado. Pero esa madrugada, lo que faltaba era él. Acababa de llamar a la policía. Describir a mi propio hijo como desaparecido fue como tragar vidrio. Mientras ellos venían, empecé a caminar por la orilla de la carretera, como si los pasos supieran más que la cabeza. La mente da vueltas, compa. Uno empieza a pensar tonterías, si fue un secuestro, si fue un accidente, si alguien paró y se lo llevó, o peor, si él se fue, cansado de esta vida en la ruta. Pero ahí, en el acotamiento, vi algo que me heló la espalda. Un papel arrugado, pegado a la cerca. Lo recogí. Era un volante de una iglesia de redención. Uno de esos cultos que aparecen de la nada en pueblitos olvidados. Pero lo que me hizo temblar no fue la cruz, ni el nombre. Fue una nota escrita a mano, en el borde del papel, con letra de niño. Mamá dijo que él vendría por mí. Que no tenga miedo si tiene sombrero. Lucas. Eso era de él. Lo reconocí al instante, el mamá, con tilde torcido, la forma de escribir, él, con la letra bien grande. Y el sombrero, era el mismo del dibujo en el tablero. Mi corazón se desbocó. Corrí de vuelta al camión. Encendí el radio PX, empecé a llamar, alguien vio a un niño cerca del KM 312, con camiseta azul y gorra, es mi hijo está perdido. Pero solo escuché estática. La carretera, a veces, responde con silencio. Pero entonces, un camionero respondió. Voz gruesa, pausada. Dijo que había visto a un niño subirse a un auto gris, cerca de una garita vieja, unas 2 horas antes. El conductor llevaba sombrero. Dijo que la escena le pareció rara, pero no estaba seguro. El niño parecía tranquilo. Tranquilo. Esa palabra me atormentó. Porque Lucas era desconfiado. Siempre lo fue. Nunca se iría con cualquiera. A menos que lo conociera. Encendí el camión y partí. Sin pensar. Sin mapa. Solo con el papel en la mano, el carrito en el bolsillo y el corazón ardiendo en el pecho. Conduje como loco, orando a la Virgencita como nunca antes. No me falles ahora, por favor, guíame. Y en el camino, pasé por un pueblito. Minúsculo. Un camino de tierra cruzando la nada. Y ahí, un cartel de madera, Templo de la Redención Eterna Milagros los domingos. Me detuve. Afuera, un auto gris. Con un adhesivo familiar pegado en el vidrio trasero. Pero no era cualquier adhesivo, era un muñequito con sombrero. Igualito al del dibujo de Lucas. El dilema estaba claro. Entrar, y quizás enfrentar algo que ni la policía se atrevería. O esperar refuerzos, perder tiempo, y tal vez perder a mi hijo para siempre. Y en ese instante, compa, tuve que decidir si confiaba en mi fe, o en el miedo. Entré al templo con el corazón latiendo en el cuello. Era una construcción sencilla, de madera vieja, con olor a vela y polvo. Las ventanas tenían vidrios opacos, y las paredes estaban cubiertas de folletos con frases de redención y promesas de milagros. Pero no era un lugar de paz. Había algo en el aire, algo que erizaba la piel. Como si las oraciones no subieran, sino que se quedaran atrapadas en el techo, ahogando el ambiente. Y allá al frente, en el altar improvisado, él estaba. Un hombre alto, de traje claro y sombrero ancho. Sonreía con la calma de quien se cree elegido. A su lado, 3 niños sentados en sillas plegables. Uno de ellos. Lucas. Mis rodillas flaquearon. Estaba ahí.
Vivo. Pero con la mirada perdida, como si no me viera. Como si estuviera en trance. Y eso me rompió. Porque yo conozco la mirada de mi hijo, compa. Y esa, no era la suya. El hombre habló antes de que yo pudiera decir algo. Hermano, llegaste justo a tiempo. Tu hijo eligió el camino de la redención. Está a salvo. Aquí nadie obliga a nadie. Sentí un nudo en la garganta. Y una rabia creciendo. Pero también miedo. Porque había otros hombres ahí. 2, quizá 3, en las esquinas. Rostros duros, brazos cruzados. Eso no era fe. Era una prisión disfrazada de salvación. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo sacar a mi hijo de ahí sin ponerlo en riesgo? Me acerqué despacio. Miré a Lucas, bajito, con la voz temblando. Hijo, soy yo. Papá. Vámonos a casa, mi amor. No respondió. Solo miró al tal pastor. Y eso me quebró. Entonces, él volvió a hablar. Él dijo que tú me dejaste solo. Que nunca ibas a cambiar. Era la voz de mi hijo, pero con palabras que no eran suyas. Sentí el peso de toda la carretera sobre los hombros. La culpa. Las ausencias. Las promesas rotas. Y me pregunté, ¿habré fallado tanto? ¿Merezco perderlo? Pero entonces vi el carrito de juguete. Aún en mi bolsillo. Lo saqué y se lo mostré, como si fuera una llave. Y en ese instante, sus ojos brillaron. Un segundo. Un instante. Como un faro perdido en la niebla. Ahí lo entendí. Tenía que luchar. No con los puños. Sino con lo que aún nos unía. Con la memoria. Con el amor. Con la promesa. Pero, ¿cómo sacarlo de ahí, con esos hombres rodeándonos? Fue entonces cuando escuché algo que no esperaba. Una voz desde el fondo de la capilla. Déjalo ir. Él no es de aquí. Era una señora. Anciana, con un velo blanco. Ojos cansados, pero firmes. Como quien ya ha visto demasiado. Miró directo al hombre del sombrero, y él bajó la mirada. Como si supiera que no podía con ella. La tensión cortaba el aire. Y fue en ese silencio que Lucas se levantó, despacio, y vino hacia mí. Sus brazos me rodearon como si nunca se hubieran soltado. Y lloré. Sin vergüenza. Porque ahí, en ese abrazo, volvía a ser padre. Pero el miedo seguía ahí. Porque nadie sale de un lugar así, sin llevarse una cicatriz. Salimos de la capilla como quien cruza una tormenta sin saber si va a llegar al otro lado. De la mano, sí, pero con el corazón todavía apretado. Sentía el cuerpo de Lucas temblar, y no era por el frío. Era miedo. De ese que se queda en los huesos. Que no se va ni con baño caliente ni con oración. Pero bastó llegar al camión para que él rompiera en llanto. Y ahí, dentro de la cabina, me lo dijo todo. Él me dijo que tú ya no me querías. Que te habías ido, como mamá. Fue como un golpe al estómago. Pero aguanté. Porque un padre de verdad sostiene el mundo, incluso cuando todo por dentro se viene abajo. No, hijo. Nunca me fui. Solo, no supe cómo quedarme. Perdón. Lo abracé fuerte. Y le prometí, ahí mismo, nunca más te dejo solo. Ni por la carga más valiosa del mundo. Pero entonces, la realidad tocó la puerta. Literalmente. Uno de los hombres del culto apareció en el retrovisor. Golpeó el vidrio con los nudillos. Despacio. Sin gritar, sin amenazas. Pero con los ojos de alguien que ya ha visto mucha sangre. No puedes irte así, hermano. Hay compromisos. La verdad tiene un precio. Pensé rápido. El tiempo era poco. Y tenía casi nada en las manos. Fue entonces cuando vi el crucifijo de Mariela, colgado en el retrovisor. Era de ella. Dorado, sencillo, pero lleno de memoria.
Siempre decía, cuando no sepas qué hacer, mira esto. Él ya lo pasó todo por nosotros. Tomé el crucifijo y bajé. Se lo mostré. No como arma, sino como promesa. Esto es todo lo que tengo. Pero vale más que cualquier carga. Porque me recuerda que un hombre no se arrodilla ante quien manipula la fe. El hombre se quedó en silencio. Luego dio un paso atrás. Y dijo: te vas hoy, pero la carretera da vueltas. Subí al camión, encendí el motor y me fui. Sin mirar atrás. En la carretera, Lucas se quedó dormido en el asiento de al lado, apretando el carrito rojo contra el pecho. Como si fuera un escudo. Como si fuera su madre. ¿Y yo? Yo manejé como nunca. Con lágrimas en los ojos, y la certeza de que había hecho lo correcto. Aunque eso me costara futuros fletes, seguridad, o incluso protección. Porque ese día, compa, yo elegí ser padre. Y un padre de verdad, a veces pierde el mundo, pero salva a su hijo. 2 días después, ya en casa, Lucas dormía en el sofá, con el perro lamiéndole los pies. Primera vez en meses que lo veía dormir tranquilo. Sin sacudidas de carretera, sin miedo en la respiración. Solo paz. Yo me quedé en la cocina, mirando una taza de café enfriándose, tratando de entender todo lo que había pasado. Aquella secta, aquel hombre, esas palabras que dolieron más que un golpe. Pero, sobre todo, tratando de entender en qué momento me perdí, antes de casi perder a mi hijo. Fue entonces cuando escuché la puerta. Era la señora del templo. Sí, ella misma. La que dijo: él no es de aquí. Había venido en autobús, sola. Se sentó en el porche sin pedir permiso, como si ya fuera parte de la casa. Me miró con ojos de madre y dijo: tu hijo no fue el primero, pero puede ser el último, si haces las cosas bien. Hablamos por horas. Me contó que detrás de aquel grupo había gente poderosa, escondida bajo capas de fe. Y que muchos, como ella, solo se quedaron por miedo, por culpa, o por soledad. Pero ver a un padre enfrentarlo todo por amor había despertado en ella un valor olvidado. Me entregó un sobre. Dentro, nombres, lugares, pruebas. Dijo que la decisión era mía. Llevé todo a la policía. Sin escándalo. Sin reflectores. Solo con firmeza. Y semanas después, supe que la iglesia fue cerrada. Que otras niñas y niños fueron encontrados. Que aquel hombre desapareció. Como polvo arrastrado por el viento. Pero lo más importante no fue eso. Fue el cambio que ocurrió dentro de mí. Dejé la carretera. No por debilidad. Sino por decisión. Monté una pequeña vulcanizadora con un viejo amigo. Lucas volvió a la escuela. Y cada atardecer, nos sentamos en el mismo sofá y vemos el sol caer por la ventana. Ese mismo sol que antes nos miraba desde ciudades distintas. A veces, extraño la carretera. El radio PX, el sonido lejano de una bocina, el olor a diésel. Pero entonces miro a mi hijo, y recuerdo que hay viajes que no se hacen con ruedas, sino con el alma. Viajes de regreso a casa. De regreso a promesas que ya no pueden esperar. De regreso a la gente, que vale más que cualquier carga. Desde aquel día, aprendí que hay caminos que no se miden en kilómetros, sino en coraje. Coraje para parar. Para mirar a un hijo a los ojos. Para admitir que uno se equivocó, intentando hacer lo correcto. Porque ser padre, compa, no es solo llevar el pan a casa. Es estar presente. Es saber escuchar hasta el silencio. Es cargar promesas en el pecho, y cumplirlas, aunque sea tarde. La vida me quitó muchas cosas. Se llevó a Mariela. Me hizo dormir más veces en acotamientos que en una cama caliente. Me hizo llorar en silencio, escuchando boleros por la radio. Pero también me devolvió algo que ni sabía que aún podía tener, un nuevo comienzo. Hoy, ya no soy el camionero que rodaba noches enteras sin destino. Pero soy el padre que aprendió, de golpe, el valor de un abrazo antes de dormir. Y tú, hermano, que me escuchas ahí, quizás en la ruta, quizás en casa.
¿Alguna vez sentiste que estabas perdiendo lo más valioso, por no saber cuándo frenar? ¿Será que ya es tiempo de volver?